Buenas, Rosca, ¿cómo están? Somos dos camanchangos por el mundo y hoy le vamos a hablar sobre la monetización de nuestro canal de YouTube. Le vamos a contar todo lo que no te cuentan sobre YouTube. Bueno, primero tuvimos que cumplir con los requisitos que nos pedía YouTube, que eran las 4.000 horas de reproducción y los 1.000 suscriptores. Luego de eso, tiene que ingresar todos tus datos personales a la cuenta de Google Ads para que te puedan transferir las lucas una vez ya cumpliendo todos los requisitos. Ingresas tu cuenta bancaria, tu dirección postal, nombre y ellos te envían este sobre con un PIN para verificar tu identidad, lo cual nunca nos llegó. Bueno, en mis manos tengo dos, pero después de 6 o 7 meses que solicité el primero, me llegaron 6 sobres más o menos que pedí. Ya, les cuento la historia. Primero, nosotros solicitamos el PIN que se demoraba aproximadamente entre 30 a 35 días en llegar. Esperamos todos esos días, no llegó. Cabe destacar que nosotros somos de Taltal, que queda en la segunda región de Chile, y lo cual no es una ciudad muy grande, es pequeñita y está alejado de todo. Entonces, eso también influye en que no lleguen a tiempo los códigos. Hicimos la primera petición, pasaron los días que teníamos que esperar. En la página de Google Ads pusimos en internet que no nos llegó el sobre, hicimos nuevamente otra solicitud y así pasaron aproximadamente como 5 o 6 meses. A raíz de esto nosotros estábamos súper desmotivados porque nos demoramos más o menos como 8 meses en monetizar nuestro canal de YouTube y todo ese tiempo se trabajó duro, subimos videos toda la semana, fue harto trabajo que le metimos para poder lograr la ansiada monetización y que después de esto el proceso no haya terminado de buena manera, te desmotiva. Entonces, bueno, hablamos con los ejecutivos de Google Ads a través de chat y nos dijeron que teníamos que seguir agotando todas las instancias, que era volver a pedir un nuevo código y esperar 35 días más. Esto lo hicimos 5 veces aproximadamente. Se demoró en llegar. Bueno, acá está la fecha de recepción. Este me llegó en mayo del 2024 y nosotros pedimos el primer código en octubre del 2023. Bueno, ahí no sé si pueden apreciar la fecha, mayo del 2024. Bueno, son como 5 sobres, pero en este momento tengo dos en mis manos y este llegó en diciembre de 2024, para que vean que el proceso es súper largo. Nosotros nos desmotivamos, dejamos un tiempo de subir videos a YouTube porque la verdad es que la edición de videos tiene harto trabajo. Bueno, una vez que agotamos todas las instancias para poder recibir el código, te dan un plazo de aproximadamente 30 a 35 días donde tú tienes que ingresar este PIN que te envían. Fuera de ese plazo, si te llega el sobre, pero pasado, no te sirve. Ya habían pasado meses, llevábamos como el cuarto intento, se nos ocurrió cambiar la dirección y poner la dirección de la sucursal para ver si así nos podía llegar el ansiado sobre, pero aún así no llegaba nada. Bueno, nosotros hablamos con los ejecutivos de Google Ads y nos dieron la solución de poder verificar nuestro canal vía remota. Como ya habíamos completado los 5 intentos, ellos nos hicieron toda la verificación vía remota, tuvimos que ingresar nuestro código de la cédula de identidad y así pudimos verificar el canal. A todo esto, desde que monetizamos nuestro canal hasta que logramos hacer la verificación, pasaron como 7 8 meses. Nos demoramos en monetizar nuestro canal como un año y medio. Entonces también es el llamado a que no se desmotiven. De alguna u otra forma, la monetización se va a poder hacer igual. Sigan creando contenido, sigan subiendo videos en todo el tiempo que se demora la verificación, porque después, al momento de que ustedes logran monetizar, porque los videos que ustedes hacen anteriormente a la monetización, también puede recibir ingresos, pero desde que se inicia la monetización. Otra de las cosas súper importantes en YouTube son los copyrights, que uno se da cuenta cuando monetiza el canal. Pero si tiene copyright, aunque YouTube, porque en mi caso siempre poníamos videos con música de fondo o la música que estaba en ambiente, y YouTube de todas maneras te creaba la sugerencia de que sí tenía derecho de autor, pero se podía subir de igual manera. Todos esos videos no se pueden monetizar. Entonces pierdes material. Idealmente es que verifiquen que no tenga copyright y recién lo suban, para que no pierdan lucas, que al final, una vez que monetizan el canal, te pueden pagar, puedes recibir ingresos por eso. Bueno chicos, como tips entonces es cuando ustedes moneticen su canal, cumplan con los requisitos, pongan una dirección
de una ciudad grande, idealmente de la capital. Nosotros que somos de Chile, si hubiésemos tenido un familiar o alguien conocido en Santiago y hubiésemos sabido esta situación, hubiéramos mandado este sobre para Santiago y no hubiéramos evitado todo ese problema. Bueno chicos, aquí les muestro todos los videos que subimos con la Dani antes de monetizar el canal, que son hartos y la mayoría de ellos no se pudieron monetizar por los derechos de autor. Aquí les voy a mostrar este video que es el capítulo 2 de Carretera Austral, que quedó súper bueno y es el que más visualizaciones tiene, pero lamentablemente no pudimos monetizarlo por los derechos de autor. Aquí te sale cuáles son los problemas y cuáles son los minutos en que YouTube identificó los derechos de autor, la canción, el minuto en el que comienza y en el que termina, y también te da la opción de que tú lo puedas editar, o borrar la canción, o cortar el segmento, o abrir como impugnar, que es como abrir una disputa donde ellos pueden verificar si realmente tienes o no derecho de autor. En mi caso, cuando los videos no tienen mucha visualización, o tú sabes derechamente que sí tienes derecho de autor, o que sí ocupaste una canción que infringe las leyes de YouTube, lo mejor es no impugnar y quedarse tal cual, o bajarlo, reeditarlo y volver a subirlo para no tener problemas a futuro. Bueno, aquí les voy a mostrar el análisis del video, donde se puede apreciar que YouTube lo mostró harto, que cada día que pasa siguen aumentando las visualizaciones. Acá se ve la curva desde cuando lo subimos hasta el día de hoy, las fuentes principales que es por búsqueda de YouTube, las funciones de exploración, videos sugeridos, o sea, eso quiere decir que YouTube lo está mostrando bastante. Las horas de reproducción también se puede ver de qué país lo están viendo, y aquí como sale los ingresos estimados están en cero porque no se pudo monetizar. Como ustedes pueden ver en esta lista, gran parte de todos los videos que subimos antes de monetizar no pueden generar ingresos por el copyright. Ahora les voy a mostrar en este video, que es el de Puerto Princesa, Filipinas, que lo pude subir, que no tenía copyright, pero al pasar los meses detectó derechos de autor y me lo bajó. O sea, bajó la monetización. No puedo recibir ingresos de ese video. Como este video no tuvo muchas visualizaciones, lo mejor que puedo hacer es bajarlo, reeditarlo y volver a subirlo. Como les decía recién, aquí salen los minutos del inicio y término de la canción que infringe los derechos de autor. Esto es importante saberlo para poder reeditarlo y volver a subirlo sin ningún problema. Bueno, los K, espero que les haya gustado el video. Nos vemos en un siguiente capítulo de 2K Manchangos por el Mundo. Suscríbanse al canal y estaremos tirando toda la ruta de Vietnam, Malasia, Singapur y Nueva Zelanda, que es la que nos falta subir. Nos vemos.